Pues resulta que tengo un hermano que escribe cosas, y esas cosas son tan alucinantes que mañana le publican su primera novela, Oscura Deriva. ¿Puede ser este el comienzo de su carrera hacia los bestsellers? Yo lo creo. Y si queréis saber por qué, quedaros conmigo en este videoblog porque mañana nos vamos a Barcelona. En 1988 nació Carlos J. Sánchez, aka mi hermano. Mi hermano es un creador de mundos. En su mente hay universos complejos y muy concretos que nos transmite gracias a sus dotes narrativas. De pequeño, este don ya podía entreverse en las historias tan completas que interpretaba con sus Playmobiles. Más tarde, los juegos de rol fueron un gran descubrimiento y le ayudaron a dar rienda suelta a su imaginación. Desde Dungeons & Dragons hasta Starfinder, pasando por Tulu, se atreve con cualquier tipo de ambientación. Los años de teatro en su adolescencia le permitieron ponerse en el papel de un personaje, estar dentro de la historia, un punto de vista diferente y necesario. Los videojuegos, una de sus grandes aficiones desde muy pequeño, le mostraron mundos alternativos y fueron alimentando su imaginación y su repertorio creativo, así como las series, el cine y, como no, los libros. En la universidad decidió estudiar antropología social y cultural, atraído, según sus palabras, por el comportamiento humano, la mitología y la ficción inherente al concepto de identidad. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque mirándolo en perspectiva, parece que mi hermano se haya estado preparando toda su vida para ser escritor. Pero como he dicho, a mi parecer, él es más que escritor. Es creador de mundos. Mientras leía la novela muchas veces pensaba, ¿cómo es capaz de explicarme tan bien el funcionamiento de una nave que no existe en el mundo real y que funciona con energía que va más allá de mi comprensión? Pero para él todo existe y ha sido minuciosamente creado en un recoveco de su mente, así que lo explica de una forma tan natural que cualquiera puede entenderlo. Y ahora que ya os he hecho una introducción de quién es mi hermano, pasamos a hablar de la novela. Cosa más preciosa de edición que le han hecho. Pero mira qué solapas. Qué bonita es. Ay, que no puedo. Oscura Deriva es una space opera, que es un subgénero de la ciencia ficción que relata aventuras futuristas que en la mayoría de casos suceden en el espacio, como es este caso. Aunque no podemos obviar que Oscura Deriva es también una historia de terror psicológico. Y en cuanto a la trama, ¿quién mejor para explicárnosla que el propio autor? Oscura Deriva es esencialmente una historia de piratas y de la gente que quiere dar caza a esos piratas. Es una historia sobre Roger Black, que es un pirata muy temido en el Imperio Sol y que se refugia muy lejos del centro del Imperio, y sobre la tripulación que reúne Thomas Strike para ir a darle caza. Ese es básicamente el marco del que arranca la historia, que bueno, luego tiene más que ver con lo que pasa en el viaje que con que lo propicia. A ver, lo de los piratas en el espacio mola que flipas. Y estoy segura de que ya estáis interesados e interesadas. Pero hay otra cosa muy interesante en esta novela de lo que hay que hablar, que está escrita en segunda persona. Yo, tú, ellos, tú, segunda. No os comáis más el tarro. Y el narrador es ni más ni menos que el antagonista de la historia, Roger Black. Pero, ¿por qué? Como lo que me interesaba de la historia era sobre todo la relación entre Thomas Strike y Roger Black, y como Roger Black es el narrador de la historia, consideré que lo más interesante era que Roger Black nos estuviera contando la historia con su propia voz, con su propio juicio, y la mejor forma de dar textura a ese juicio que tiene, a esa relación que tiene con Thomas Strike, era que la contara como si se la estuviera contando a él, por eso en segunda persona. Cuando empecé a escribirla ya tenía la idea lo bastante desarrollada, creo, como para estar convencido de que era así como quería hacerlo. El primer día que me puse a escribir Oscura Deriva ya escribí las primeras palabras tal cual están en la novela ahora mismo, que son levantaste las manos, ya te hablaba a ti.
Una de las cosas que a mí más me fascina de esta novela es que sus personajes hablan tanto con las palabras como con los silencios, y eso es algo muy característico de mi hermano. Por ello, él da gran importancia a la expresión gesticular y no verbal de los personajes, dándonos información sin estar explícitamente expresado en palabras. Para mí esto es algo muy importante porque nuestra intuición pasa a formar parte de la escena y nos convierte en un personaje más que observa lo que pasa desde una cercanía especial. Pero para poder entender estos silencios y qué significa cada uno de ellos en una situación concreta, hay que conocer bien a los personajes. Y esto es algo que Carlos ha conseguido mediante unas entrevistas que el capitán hace a los tripulantes y que están en posiciones estratégicas dentro de la novela. Y que en esta edición preciosa de Dilatando Mentes están impresas en blanco sobre negro. Pero estas entrevistas no estaban en el primer borrador de la novela. No os queda otra que creerme. Así que, ¿por qué decidió ponerlas? La primera versión que escribí de la novela era mucho más corta que la versión definitiva. Y esto es porque mi intención era precisamente escribir una novela relativamente corta. Pero luego, cuando ya tuve el espacio para irlo haciendo, cuando ya tuve el tiempo para ponerlas en su sitio, también me pareció interesante. Son entrevistas que no estaban en el texto en esa primera versión, pero que en mi cabeza sí que tenían lugar. Todo lo que se explica en esas entrevistas ya estaba planteado. En la versión final pues ayudan primero a terminar de explicar cómo está construido el mundo y segundo a terminar de construir los personajes, y yo creo que le viene bien. Así que tenemos una aventura futurista en el espacio, con terror psicológico, con piratas, y creo que todavía podríamos encajarla en más géneros. Pero por si aún no os habéis decidido, le hemos preguntado a Carlos a qué tipo de lector recomendaría su novela. Creo que sobre todo a cualquier persona con sentido de la aventura, ¿no? Por más que sea ciencia ficción, por más que esté centrada en el terror psicológico, no deja de ser una novela de aventuras, un viaje espacial con una serie de personajes y diversas situaciones de riesgo, situaciones límites. Es una historia de piratas que bien podría haber tenido lugar en un barco en el mar del Caribe, bien podría haber tenido lugar en otros muchos escenarios. En este caso es en una nave espacial en los confines del universo conocido. Yo creo que cualquier persona que disfrute de las novelas de aventuras o de las películas de aventuras o de las series de aventuras puede disfrutar de Oscura Deriva, siempre y cuando no sea un niño pequeño, porque si no a veces da miedo. En conclusión, Oscura Deriva es una novela oscura, con la que lo he pasado mal en muchos momentos, pero que he disfrutado de principio a final. La forma de escribir de Carlos hace que las cosas más complejas sean fáciles de entender y puedas visionar perfectamente el mundo que ha creado en su mente, como si fueras un espectador más en la historia. No os voy a negar que en ocasiones querréis meterlo en el congelador como hacía Joey en Friends, pero aunque el frío y oscuro congelador parezca el sitio más indicado para esta novela, el mejor sitio donde puede estar es en vuestras manos, bajo la tenue luz de una lámpara y envuelto en el silencio de la expectación. Y estoy segura de que no podréis parar de leerlo. Si queréis saber más, os dejo aquí abajo el enlace a la presentación que hizo en Barcelona en la tienda Gigamesh y también los sitios donde podéis comprarlo. Porque vais a comprarlo, ¿verdad? También recordaros que podéis seguirme en Twitter, Instagram y ahora también en Twitch. Y no te olvides de darle like, suscribirte y eso de la campanita. Ya me voy. Espero que disfrutéis y sufráis con este viaje a la deriva. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.